Hola y bienvenidos a este episodio de Countercurrents. Soy Larry Johnson. Antes de empezar, por favor pulsen el botón de me gusta y suscríbanse. Tenemos algo nuevo que espero encuentren muy fascinante e informativo hoy. Hablando con Robert Barnes. Robert es abogado, estudió en Yale y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin. Pero lo más importante es que es uno de los comentaristas políticos más perspicaces. Conoce a gente muy cercana a la administración de Donald Trump y ofrece perspectivas únicas sobre, digamos, su deterioro mental. La pregunta que deben hacerse: ¿seguirá Donald Trump siendo presidente dentro de un año? Ese es uno de los temas que vamos a tratar. Sigan atentos. Muy bien, en vivo y en persona, Robert Barnes. Muy bien, hombre. Oye, siempre he admirado tus análisis sucintos, pero, sobre todo, has tenido razón muchas más veces de las que te has equivocado. Sí, a veces, por desgracia. Sí. Bien, ¿qué demonios está pasando en la Casa Blanca? Empecemos por ahí, porque hay que hacer algunas suposiciones básicas para entender por qué Trump hace lo que hace. Está jugando ajedrez en 5 dimensiones. Lo tienen encerrado en otra habitación. Le dan McDonald S. y Susie Wiles y su equipo están al mando, o nadie está a cargo. Ya sabes, está bien. 3 posibilidades extremas. ¿Cuál crees que está en juego? Trump está dirigiendo demasiado el espectáculo en este momento, dado su deterioro mental que empezó en otoño. Así que es una combinación de edad y estrés. Creo que lo vimos con Biden. La gente no se da cuenta. Vimos problemas de salud, aunque con menos visibilidad, en Ronald Reagan al final de su mandato. Así es. Con Woodrow Wilson, su esposa dirigió la Casa Blanca en los últimos 6 meses. Así que ha ocurrido antes, pero no ha habido tanto en juego como ahora. La Guerra Fría imponía sus propios límites para que no se llegara a extremos en esa dirección. El presidente, sin duda, está al mando, y lo hace de un modo que pone nerviosos a quienes lo rodean. Cuando estuve allí en enero, oí de varias personas que describían a alguien que empezaba a perder la cabeza. Y aquí es donde mucha gente de la izquierda y los medios han fallado, porque tenían una caricatura de Trump. Exacto. Ya sabes, es un narcisista maligno, un psicópata. Sí, el profesor Sachs y algunos otros. Y por eso no apreciaron bien la desviación. No se dieron cuenta. Creían ver un lobo cuando en realidad no lo veían. Ahora el lobo sí está ahí. Alguien que está perdiendo la razón, que se está convirtiendo en la caricatura. El efecto neto es que no reconocen ni valoran el riesgo que eso supone. Y les digo a la gente que es como si los filtros del narcisismo y otros no funcionaran bien. Es más como un niño de 3 años. O para quienes han estado cerca de seres queridos y los ven retroceder, de repente, como dijiste, el filtro, ¿sabes? Trump antes no se mordía la lengua, pero no así ahora. No, oye, quizá mañana voy a tejer el mundo. No, no ese tipo de falta de filtro. No, voy a atacar al Papa. Ya sabes, ese tipo de cosas. Y entonces la gente piensa, ya sabes, que solo es jactancia. Hay una parte de su cerebro que realmente cree que eligió al Papa. O sea, por eso sigo diciendo a la gente que no, que eso no es. Eso es literalmente lo que pasa por su cabeza. Piensa, oh, quizás seré presidente de Venezuela. Ya no es todo broma y todos a su alrededor en la Casa Blanca están nerviosos. Ha sido tan grave que básicamente hace meses le dijeron a todo el mundo, no le den ninguna información negativa en absoluto. Eso provocará su furia. Y Susie Wiles lo revirtió hace 2 semanas cuando se dio cuenta de que podríamos tener el fin del mundo entre manos a menos que empezaran a compartir información negativa. Literalmente le estaban dando videos de 2 minutos todo masticado, de cosas explotando. Por eso se enojaba cuando todavía leía el New York Times. Así que si quieres que le llegue información negativa, no entres a la Casa Blanca porque no quieres lidiar con su mal genio. Lo filtras al New York Times. Esto es surrealista en tantos niveles. Por eso todo el mundo habló, ya fuera de registro o en registro, por así decirlo, sobre cómo llegamos a todo esto. Pero, hasta cierto punto, él sigue dirigiendo el asunto. Lo que pasó hace más o menos un fin de semana fue que Vance simplemente tomó la iniciativa sin dejar que Trump lo controlara para lograr el alto el fuego y, ya sabes, quizá Vance no nos compartió los 10 puntos, pero la idea era, publica esto, estará bien, estamos listos, tenemos el alto el fuego.
todo va a ir bien. Pero logra que Trump lo publique y luego Trump ve la reacción política y decide que no estuvo de acuerdo con ninguno de los 10 puntos. Eso dejó a Vance en una especie de aprieto. Vance iba a ir con gente del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa, con su amigo de toda la vida desde la Facultad de Derecho, el secretario del Ejército Driscoll y otros, para hacer las negociaciones. Y en su lugar Trump sabotea eso y dice, no, vas a llevar a Wickoff y a Kushner. La única razón por la que los iraníes aceptaron el acuerdo fue porque querían reunirse con Vance, porque todo el mundo sabe que él se opone a la guerra, la considera una guerra estúpida y quiere sacarnos de ella. Pero básicamente, a mitad del proceso, en realidad se estaba avanzando. Trump volvió a dar un tirón de alfombra justo en medio de todo. Dijo, no, regresen a nuestro plan original y mantengan a Bibi involucrado. Asegúrense de seguir llamando a Bibi. Según entiendo por varios informes que han salido, los iraníes quedaron algo sorprendidos del nivel en que incluso el vicepresidente de los Estados Unidos no tiene autoridad para tomar decisiones. Exacto. Sí, eso me lo ha dicho Morandi. Morandi es un buen amigo mío. Sabes, por cierto, es de Virginia. Sí, es un tipo fascinante. Sabes, él recomendó ese libro, Going to Tehran. Es realmente un libro fantástico, escrito por exfuncionarios del Departamento de Estado que se fueron en protesta por la Primera Guerra de Irak. Es asombroso cómo casi todo lo que anunciaron predijo lo que iba a suceder. En cuanto a la mentalidad iraní, su forma de pensar, cómo, ya sabes, todo eso muy predictivo y cómo íbamos rumbo a una guerra inevitable y desastrosa debido a la influencia institucional que se movía en Washington, Distrito de Columbia. Pero el problema es que Trump olvida cosas de un día para otro. O sea, a veces cuando dice que no recuerda que algo esté allí, hoy en día es realmente cierto. Recordará cosas que no ocurrieron. Algunas de las publicaciones son una especie de tonterías jactanciosas. En algunas cosas, él de verdad se convence de que son ciertas. La gente a su alrededor tiene que explicarle, no, eso no es verdad, pero tienen tanto miedo de su mal genio, de su furia y de cómo arremete contra todo el mundo. Quiero decir, Riley Gaines no lo podía creer. Pensé, vaya, en ese caso se le fue la cabeza por completo, completamente. Quiero decir, incluso una crítica suave diría algo como, mira, quizá no te compares con Jesús en paz. Quizá ya sabes. Muy bien, amigos, esperen un segundo. Tenemos algo importante que contarles. Primero que nada, muchas gracias por todo su apoyo increíble. Mi equipo ha estado trabajando horas, esforzándose para traerles invitados con perspectiva, formatos nuevos y mejorados, y análisis de alta calidad cada semana. Nuestra próxima meta es llegar a los 100,000 suscriptores y conseguir esa placa de plata. Hagámoslo realidad juntos. Cada me gusta, comentario, compartida y suscripción nos ayuda de verdad a crecer y a seguir mejorando. Muy bien, entonces, volvamos al video. Y él se desata contra ella. Lo que estás viendo es algo habitual. Y solo hubo un poco de cobertura porque no lo entendieron completamente. Casi nadie en la derecha, aparte de Alex Jones, lo recogió. Esa declaración de Melania la semana pasada fue muy inusual. Hay gente en ese entorno que, ya sabes, a ella nunca le gustó cómo Trump manejó los archivos de Epstein porque iba a arrastrar su nombre por el lodo. Y esas historias siguen saliendo a la superficie. Pero esa no fue la razón por la que ella hizo lo que hizo. La Casa Blanca no tenía idea de que ella iba a decir algo sobre Epstein. Pensaron que sería solo algo en su Facebook personal, así que dijo, sí, reúnan a la prensa y hagan declaraciones. Vale. Y ellos se quedaron totalmente desconcertados. Y que ella dedicara gran parte a hablar de lo terrible que es Epstein y a decir que deben llamar a todas las víctimas y permitirles testificar en registro público. La razón por la que eso es importante es que, bajo la ley de Estados Unidos, si testificas con declaración en el Congreso, no te pueden demandar por difamación. Sí, no, les da la inmunidad que habían estado buscando. Y ella sabe que eso apunta a un montón de gente del mundo de Trump, del círculo de Trump, incluso a miembros del gabinete, a Howard Lawton, y no le importó. No te sorprendas si ya sabes, ha estado mucho tiempo muy cerca de él. Usualmente cada pocos días ves algo con ella presente, mucho más en el primer mandato. No te sorprendas si empiezas a verla menos en público con el presidente. El detonante aparente fue toda la escena absurda de Pascua, cuando estaba allí con un tipo disfrazado de conejo de Pascua, y había todos esos niños y él empieza a despotricar sobre la guerra, y ella dijo, Dios mío, ella ha estado recibiendo mucho de esto. Sí,
No, él siempre ha tenido mal genio, pero ahora su temperamento se dispara por cualquier cosa. Me refiero a cosas que ni siquiera tienen sentido. Y por eso todos los que están a su alrededor viven con los pies de plomo constantemente. Y hay un montón de gente en el ejército que, ya saben, dicen que no van a acatar, o se habla de no acatar la orden, si él diera la orden de exterminar masivamente a la población. Sí. Así que más de ellos deberían empezar a pensar en su propio futuro, porque, vamos, Trump no puede perdonar a todo el mundo. Así que cuantos más crímenes de guerra ordene, más deberían ser conscientes de que se quedarán con el muerto. Trump se perdonará a sí mismo, perdonará a su familia, perdonará a los distintos miembros del gabinete que han estado metiendo la mano y lucrándose. No creo que vaya a perdonar a cada soldado que alguna vez obedeció una orden suya. Me refiero a órdenes para, ya sabes, matar gente en alta mar. Sí, todas esas cosas. Ese rollo de conquista y demás, él se lo imagina de forma grandiosa. Eso no era Trump, no era por lo que Trump se presentó, ni siquiera en su primer mandato. Además, su empatía se ha ido. Es como todas las cosas que ves en una demencia de inicio temprano. Pierdes empatía, empiezas a olvidar, pierdes el control del temperamento, la capacidad de decisión desaparece y se te va el filtro. Todo eso está presente. Mucha gente pensó que nunca tuvo empatía, pero yo sé por su primer mandato que siempre le afectaba cuando moría algún soldado estadounidense. Era paranoico con cosas así. ¿Recuerdas todo lo de Siria en su primer mandato? Sí, lo llamamos y atacamos un aeropuerto vacío. Eso fue en el primer mandato de Trump. Ahora es, quizá acabe con tu civilización mañana. Es un cambio enorme. De nuevo, ese es otro síntoma de la demencia. Y la confabulación, para quien no conozca el término, es cuando dices algo que es demostrablemente falso, pero crees que es verdad. De verdad lo crees, pero no tienes la comprensión de que estás mintiendo. Crees que estás diciendo la verdad, que es justamente de lo que hablas. Y lo hace todo el tiempo. Y había una parte de eso que la gente no apreció al principio, porque formaba parte de su personalidad arrogante y fanfarrona. No se dieron cuenta de que lo que está pasando ahora es distinto. Vance alterna. No le hables demasiado cerca. Alterna entre llorar y reír. Porque él está como, esto es una locura, no es para lo que se apuntó. Segundo, no tiene intención de presentarse en 2028. Él sabe que esa oportunidad ya pasó. Fue al evento de Turning Point, casi nadie apareció. Y todas las preguntas eran sobre Epstein, sobre Israel y sobre la guerra con Irán. Él sabía que eso iba a pasar, pero aún así lo hizo. Su objetivo ahora, su foco, es ver si puede hacerlo. Le doy crédito por intentarlo. Está empezando a defender esta postura, que es la postura del Dr. Parsi, pero tenía curiosidad por cómo la iban a vender, que es, Irán acepta lo que ya ha aceptado muchas veces. Pero, ya sabes, como si Trump hubiera ganado aceptando algunas limitaciones al enriquecimiento. Y a cambio siempre ha sido, hay que levantar todas las sanciones, todas tienen que desaparecer, todo eso. Y me preguntaba cómo lo iban a vender. Pues, en el evento de Turning Point, Vance lo estaba presentando al estilo Trump. Dijo que, si conseguimos ciertas limitaciones al enriquecimiento nuclear, haremos a Irán más rico que nunca y todo eso. Y yo pensé, vaya, ese es un buen argumento. Me alegra oírlo, porque suena a algo factible si eso llega a pasar. Sé que eso es lo que él quiere. Se lo concedo. Ese es su enfoque. Todavía es optimista de que puede sacarlo adelante. Se trata de lidiar con el temperamento de Trump y con su forma de pensar y mentalidad día a día. Así que estuve con Alex Jones la semana pasada, después de que la locura de Trump alcanzara su punto máximo con lo de acabar con la civilización. Y Alex había oído de sus contactos, incluido Roger Stone y otros, que Trump se estaba perdiendo y llevaba tiempo deteriorándose mentalmente. Así que dijo que había que ser súper agresivos para asegurarse de que el mensaje saliera pase lo que pase. Entonces yo propuse todo eso. Vance tiene que practicar sus viejas habilidades del fútbol americano del instituto, aprender a colocarse bien, arrancar, placar, atravesar el micrófono, derribarlo, llevarlo al búnker y montar una especie de rueda de prensa falsa. Un montón de ruedas de prensa falsas donde Trump pueda oír aplausos todo el día. Incluso puede fingir que está en la Segunda Guerra Mundial y que acaba de ganarla. Lo que sea, mantenerlo allí abajo, lejos del botón nuclear y lejos de cualquier poder de decisión. Y eso se hizo viral. Fue ese video el que aparentemente enfureció a Trump. Había al menos un 50% de posibilidad de que me incluyeran en eso.
pero por suerte me dejaron fuera en el último minuto. Pero sí sacudió a Trump. Tuvimos que hacer lo que fuera para llamar su atención. En Washington no le están dando la importancia debida. Es como la forma en que mantuvieron ocultos los problemas de Biden. Quiero decir, todos alrededor de Biden sabían que realmente había perdido la cabeza desde hace como un año, en 2023. Sí, y aún así lo mantuvieron oculto durante un año. Y luego se dieron cuenta de que debían que el mundo conociera el problema porque probablemente lo aplastarían en noviembre y si ganara tendrían un problema mayor. Así que por eso programaron ese debate tan temprano para que el mundo viera lo que estamos viendo cada día. En la Casa Blanca hay gente que debería empezar a filtrar más información y a explicar esto mejor. Es decir, básicamente, la forma en que hicieron llegar sus puntos a Trump sobre que nunca estuvieron a favor de la guerra fue filtrarlo a The New York Times. Ahora, en cierto grado, gente como Rubio no es tan contundente en la sala. Vance fue el único que se mostró fuerte en la sala. Incluso Kinney Radcliffe, sus palabras eran fuertes, pero el tono no lo era. Y con Trump, si tu tono no es fuerte, no cala en absoluto. Y todos saben que está perdiendo la cabeza. Y en lugar de hacer algo al respecto, Vance es el único que intenta hacer algo. El resto tiene miedo, no quieren ser el blanco de esos ataques. Es como niños con un padre abusivo. Sí, la madre intenta fingir. No te preocupes, todo está bien. Trata de mantener a todos en la negación. Pero se pueden ver los ojos morados. Puedes ver las heridas extrañas. Se nota. Y todos los niños viven con pies de plomo. Y les he estado diciendo allá arriba durante meses que no pueden dejar que esto siga. Que podría ser algo increíblemente desastroso, porque vive cada vez más en una fantasía oscura, desconectado de la realidad. Se imagina cosas todo el tiempo. Realmente se había convencido de que no habían alcanzado ninguna de nuestras bases. Es como mis amigos conservadores boomers. Quiero decir, lo han vivido y lo han visto, pero pensé que con tantos medios independientes hoy, la capacidad de adoctrinar por completo a alguien sería mucho menor. Pero los conservadores boomers están totalmente convencidos. Ves a estos tipos salir en televisión. Entiendo a los generales que lo hacen por los cheques del complejo militar industrial, como Keenan y los demás. Pero verás a tipos sinceros que dirán que esto es el mayor esfuerzo militar de la historia, lo más exitoso jamás hecho. Desgraciadamente, Trump cree todo eso. Él está en esa misma burbuja. Se lo refuerzan constantemente. Es la mala versión del pensamiento positivo. De niño me encantaba el arte de la negociación de Trump. Recuerdo que se lo dije a Bobby Kennedy. Mis dos libros favoritos después de que mi padre murió, cuando tenía 12 años, fueron To Seek a Newer World de Robert Kennedy Sr. Llevaba ese pequeño libro de papel conmigo cuando todos lo leíamos. Y la otra era El arte de la negociación de Donald Trump. Y mi parte favorita del arte de la negociación siempre fue: espera lo mejor, pero prepárate siempre para lo peor. Yo decía, eso es un gran equilibrio. Mantiene el pensamiento positivo, en el que Trump se crió. Ya sabes, todo ese rollo de Norman Vincent Peale. Sí, pero lo ancla a la realidad. Y la segunda ya no está para nada en lo que hace Trump. Nada de eso es prepararse para lo peor. Nada está anclado a la realidad. Por eso improvisa a diario. Y el problema es que está improvisando con el futuro económico de todo el mundo. Está improvisando con, o sea, lo que está contando ahora mismo. En todo esto hay mucha confesión y mucha proyección también. Así que cuando dice que Irán está suplicando por algo, significa que él está suplicando por ello. Cuando dice que lo rechazó, en realidad quiere decir que Irán lo rechazó. Exacto, es todo eso junto. El Pentágono sabe que no pueden imponer un bloqueo. ¿Cómo van a imponer un embargo efectivo en medio del océano? Porque hay gente a su alrededor que lo sabe. Así que Vance está intentando orquestar el acuerdo, y la meta es lograr que Trump lo apruebe de tal manera que... Yo dije, oye, anuncien simplemente que el acuerdo está hecho. Haz que Trump diga que no. ¿Me entiendes? A estas alturas, tienes que empezarlo a tratar como un padre mayor con demencia, tomar decisiones por él porque no puede hacerlo por sí mismo. Y si la gente no se despierta ante lo peligroso que esto se está volviendo, podríamos vivir el peligro en carne propia. Eso es lo que me preocupa. Déjame contarte lo que me dijo un amigo mío, aún en servicio activo y metido en todo esto. Le pregunté ayer, ¿qué está pasando con este bloqueo? Porque dije, tu punto es exactamente ese, no tenemos los barcos para llevarlo a cabo. Y me dijo, realmente no estamos bloqueando el estrecho ahora mismo. Más que nada, estamos actuando como un vigilante de centro comercial en el Golfo de Omán, ¿sabes? Exacto. Y creo que Trump pensó, y en parte de su cabeza, que no quería arriesgarse. Se asustó por el desastroso intento de incautar el uranio enriquecido. Porque, o sea, nada de eso tuvo que ver con rescatar a un piloto. Hubo un piloto que se cayó y que normalmente habríamos rescatado,
Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que entraron. Por eso paralizó todo el fin de semana. Se notaba que venía algo por ciertas cosas que canceló. Y la idea era que pensaba salir y anunciar: miren, hicimos esta redada extraordinaria, la logramos, lo conseguimos todo, la hemos destruido, fin de la historia. Y en cambio les estaban dando una paliza, porque Trump se había convencido de la supuesta superioridad aérea y él se miente a sí mismo una y otra vez. Esto es increíble. Me sorprendería mucho si la muerte de Hogg estuviera ahí una vez que esta guerra termine oficialmente. Sus días están contados. Intentaba sacar a Driscoll, porque Driscoll es un posible reemplazo. Driscoll sería una mejora enorme. Oh, sí, estoy de acuerdo con eso. De hecho, ya sabes, hacíamos criminología en los días de la Guerra Fría. Y tú eras un joven entonces, en el apogeo de los 70 y entrando en los 80. Pero siempre, ya sabes, mirabas el desfile del 9 de mayo para ver quién estaba en lo alto del mausoleo de Lenin. Así que ahora miro el artículo del New York Times del lunes pasado de la misma manera. Ajá. Entonces, ya sabes, Vance se opuso. Y luego esto lo llamo la oposición tímida de Rubio, Ratcliffe y Kaine. Y a Kaine lo describieron especialmente como alguien sin mucho carácter. Y luego, Susie Wiles haciendo su papel de "yo no sé nada de nacimientos ni de bebés". Sí, exacto. Y después, pero Trump fue quien tomó la decisión y Hank Seth fue quien lo aplaudió. Yo dije, vale, está acabado. Exacto. Quiero decir, siempre fue algo lento desde el principio, aunque intentó convencerme hace años, que había dejado el movimiento neoconservador, que reconocía los errores de eso, que nunca volveríamos a hacerlo. Y como parte de su maniobra para volver al mundo de Trump, porque era colaborador de fin de semana en Fox News, ni siquiera era una figura principal en Fox News. Claro. Y eso importa para Trump porque habla con Sean Hannity todas las noches, lo cual es increíble. Así que literalmente ve Fox News, de vez en cuando mira CNN, lee respuestas en sus publicaciones de Truth Social y siempre lee el New York Times. Eso es todo. No obtiene nada de los creadores de podcasts. Es cuando alguien le hace una pregunta al estilo de Tucker Carlson. No sabía la respuesta porque no está escuchando lo que dice Tucker Carlson. No está revisando nada de lo que él hace. Así que sus fuentes son peores que nunca. En cuanto a información, además la gente a su alrededor no compartía información negativa. Ahora están empezando a hacerlo, y él no puede evitar parte del comentario en redes sociales y algunos artículos del New York Times. Así que una vez que empezó a llegar por el New York Times que, oye, presidente, la gente realmente se opuso. Entonces él queda como, ¿de verdad? Quiero decir, así de mal están las cosas. Bueno, él lo impulsó, pero fingía que todos los demás... Bueno, dime tu opinión. Así que, su última publicación sobre Jesús, ya sabes, que Jon Stewart hizo una crítica hilarante de eso. Pero, ¿quién se le ocurrió eso? ¿Quién creó esa imagen? Porque no me imagino a Trump diciéndole a Grok, créame esta imagen. Alguien de su equipo pensó que era una buena idea. Y lo que pasa es que hay dos cosas. Hay ciertos grupos dentro de eso. Él los recibe. Los recibe por textos de personas afines que quieren convencerle de que realmente están con él. Porque durante todo su segundo mandato ha ido reemplazando, ya sabes. Antes tenía una mezcla de gente del aparato tradicional y gente externa. Entonces él dice, no voy a hacer eso. Bueno, pensé que eso podría ser una mejora. Pero en vez de eso, esto fue lo que hizo. Bueno, pasaron dos cosas. Primero, cualquier persona que no formara parte de la campaña tenía que pasar por el filtro de Howard Lutnick, Ellison, Adelson y los demás. Así que el lobby pro-Israel pudo elegir a dedo a cualquiera en altos cargos, salvo a Vance, Gabbard y Kennedy, porque esos cuatro habían sido parte de la campaña, así que ya estaban asegurados. He visto gente preocupada por Vance. Si de verdad está en contra de la guerra, él está totalmente en contra de la guerra. Está recibiendo muchas críticas por eso desde dentro. Ahí es donde ves filtraciones como la del Financial Times, un artículo para dañar lo que hoy dice no es realmente el sucesor, no es realmente el indicado. Él sabía que eso iba a pasar, no le importa, no tiene planes de presentarse en 2028. Muchos de sus colaboradores clave ya están abandonando el barco porque ya saben que esto es un desastre. Solo intenta evitar que el mundo estalle, mientras todavía sea vicepresidente. Luego se irá a casa, escribirá libros, quizás se postule para gobernador más adelante y vuelva a involucrarse, pero ha visto todo estallar ante sus ojos, y estaba muy cercano a Charlie Clark.
Así que eso todavía le molesta. Pero básicamente el proceso de toma de decisiones de Trump consiste en lo que hace con esas verdades. Y con frecuencia esos memes vienen o bien de alguien en la aplicación que se los envía o él los ve publicados. Esa es la fuente más común de los memes. Pero la segunda fuente hoy en día son esas personas aduladoras, porque antes le gustaban tanto los aduladores como los asesinos. Esa era la única manera de ganarse el respeto de Trump. Ahora ya no quiere a los asesinos, solo quiere a los aduladores. Así que la gente busca ese material, sabe que le gustan esos memes e imágenes, y refuerzan sus peores rasgos. Es como si tuvieras a un ser querido con discapacidad mental que, por ejemplo, cree ser la reencarnación de alguien, la reencarnación de Alejandro Magno, y viven esa fantasía como si realmente lo fueran, y alguien los alienta constantemente. Sí, recuerda, hiciste esto y esto. Eso es lo que son estas personas. Eso es lo que hacen estos aduladores. El otro los alimenta. Ahí es donde se le ocurre la idea de que, oh sí, el pueblo iraní nos suplica que los bombardeemos. Son estos lunáticos quienes se lo dicen, y normalmente antes solía tener un filtro, que a pesar de su reputación, sabía que era mentira y que no. Ya no sabe la diferencia. No distingue entre lo real y lo falso, entre las mentiras propias y las ajenas, y entre lo verdadero. Nada de eso está ahí. Se convence de mil cosas constantemente y se deja llevar por lo emocional. Antes era como un alumno de sexto grado de escuela intermedia. Ahora es como un alumno de tercer grado. Pronto será como de jardín de infancia. Y ahí es donde domina tu ego, no porque seas narcisista, sino porque no sabes distinguir entre tú y el resto del mundo. Como un niño de 2 o 3 años, tiene esas lagunas y está entrando en ese terreno. Por eso tienen que empezar a excluirlos sistemáticamente de la toma de decisiones, en algún nivel. Es muy difícil aplicar la enmienda 25ª porque necesitas la mayoría del gabinete y 2/3 de la Cámara de Representantes y 2/3 del Senado. Francamente, es más fácil someterlo a juicio político. Pero lo más sencillo, es decir, hicieron algo así con Reagan. La gente no se da cuenta de que se lo hicieron a Reagan, pero al final lo iban excluyendo de las decisiones clave. Sí, pero él no. De hecho, lo supe entonces por un amigo mío que trabajaba en el equipo y le informaba sobre asuntos de Centroamérica. Y, ya sabes, él no estaba al tanto. Pero me parece que, digamos, las nubes de la tormenta política son bastante visibles en el horizonte y los republicanos, supongo, tienen cierto instinto de supervivencia. ¿En qué momento ese instinto de supervivencia entra en acción y dicen, hay que hacer algo con Trump? ¿O crees que lo dejarán pasar hasta que ocurra el desastre en noviembre? Muchos no tienen agallas ni valentía. Y lo positivo de eso es lo siguiente. Ahora mismo no puede aprobar su presupuesto, el presupuesto de defensa. No puede conseguir financiación para una guerra contra Irán. Si eso tiene que someterse a voto, creo que verás a la Cámara de Representantes votar para decir que él no tiene autoridad para avanzar más en Irán. Y eso es por el Congreso. Los 4 demócratas que tontamente votaron así la primera vez han recibido todo tipo de críticas y se dieron cuenta del error que cometieron. También estaban acostumbrados a que el lobby pro-israelí tuviera un poder imbatible. Sí, no entienden que eso hace tiempo que se acabó, y ese tren ya pasó políticamente. Y entonces bastaba con que 1 o 2 miembros de la Cámara votaran en sentido contrario. Nancy Mace y Lauren Boebert ya se han bajado del tren. Lo ven venir. Mace se postula para gobernadora de Carolina del Sur. Boebert está en una carrera muy reñida en Colorado. Saben que Boebert necesitaría un pequeño milagro para ganar la reelección. Cada vez más miembros de la Cámara lo ven así porque un amigo mío, Richard Barris, hace muchas encuestas y ahora los demócratas llevan una ventaja de 11 o 12 puntos en la votación genérica, incluso en estados como Florida, Texas e Iowa, donde Trump gana por 2 dígitos. Ahora van camino de perder como 53 escaños en el Senado, quizá más. Van a perder Maine, Alaska, Iowa, Ohio y Carolina del Norte. Probablemente también vayan a perder al menos uno entre Nebraska, Texas, Florida y Carolina del Sur. Quizá pierdan los 4 si se dan ciertas circunstancias, porque si Graham es renominado en Carolina del Sur, Graham va a perder la elección general. 1/3 de los republicanos en ese estado dicen que no votarán por Graham en las elecciones generales. Sí, Florida corre mucho más riesgo. Me horrorizaría que ese tipo Vindman fuera senador. Sería como una pesadilla. Sí, pero, ya sabes, hay posibilidades de que pierdan un montón de gobernaturas. Van a perder gobiernos estatales. Otra cosa que está pasando es que normalmente en la política estadounidense
estadounidense, la nacionalización de una elección es limitada, así que quizá afecte a la Cámara de Representantes, quizá al Senado, pero normalmente eso no se refleja en las gobernaturas. Las elecciones a las legislaturas estatales, a los consejos de pueblo y a los consejos de ciudad. Ha sido así desde finales de 2025, desde que Trump rompió la promesa por primera vez con la base antiguerra ese verano y sus promesas sobre Epstein, enfureció a una parte de su electorado original que ahora busca castigar a los republicanos donde quiera que puedan. Para dar un ejemplo, el pequeño Whittier, en California, tierra cuáquera donde nació Richard Nixon, exacto, republicano de la vieja escuela con más de un siglo de historia. Bueno, anoche hubo varias elecciones de consejo municipal. Votaron demócrata por más de 20 puntos. Es más o menos lo que está pasando. Así que esa gente ha estado gritando a la cúpula del Capitolio. Estamos en territorio de 2006. Estamos en territorio de 1994, de 1966, de 1974 y para los de 1946, para quienes no lo sepan, esas fueron elecciones tipo tsunami, grandes derrotas en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero no solo ahí, también pérdidas masivas en las legislaturas estatales y en las gobernaciones. ¿Y por qué esto conduce a 2030? En realidad conduce a la redistribución de distritos electorales, que si los demócratas llegan a controlar, por ejemplo, si 4 o 5 estados más hacen que los demócratas obtengan el control total de las legislaturas estatales y la gobernación, y se suman al acuerdo, entonces habrá más de 270 votos electorales que digan que quien gane el voto popular nacional será quien reciba nuestros votos electorales. Entonces, de repente, pasaríamos a tener elecciones presidenciales por voto popular nacional por primera vez. Sí, y entonces las zonas rurales salen perjudicadas. Exactamente. Todos, sí, los estados pequeños, etc. Los estados más competitivos. Además, perdió de verdad a dos grupos, los nuevos partidarios de hacer a Estados Unidos grande otra vez y los partidarios originales de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Hispanos de clase trabajadora, votantes negros de clase trabajadora y votantes jóvenes que no apoyaban a Trump al principio, pero lo hicieron en 2024. Eso fue lo que lo llevó de estar 4 puntos detrás en el voto popular a ganar el voto popular por aproximadamente 1,5 puntos, lo cual ahora puede tener más consecuencias de cara al futuro. Esos nuevos partidarios se han salido desde el otoño, desde que hizo el primer bombardeo a Irán y el primer fallo con los archivos de Epstein y no cumplió nada más, reformas contra el Estado profundo, etc. Esos votos ya estaban abandonando el barco. Y tiene especial impacto en lugares como Florida, Texas, Arizona y Nevada, porque el voto de estadounidenses de origen mexicano, el voto de estadounidenses de origen cubano y el voto puertorriqueño, que en gran medida lo habían apoyado, se han bajado del tren. Y muchos votantes jóvenes. Ahora el segundo grupo también se ha bajado del tren. Y ese era el grupo original de partidarios de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Ese movimiento tenía dos pilares, la facción antiguerra y la facción antimigración. Y la parte antiguerra se ha bajado por completo del tren. Se sienten traicionados, saboteados. Están enfurecidos a diario, porque recibo muchos de esos mensajes. Oye, Barnes, gracias por decirme que Trump sería contrario a la guerra. Sí, neonésica de Miguel. Todo es culpa tuya. Exacto, exacto. Y el otro pilar que está a punto de dinamitar es el pilar anti-inmigración. Llevan tiempo trabajando en un proyecto de ley de amnistía. Ya tienen los votos en la Cámara de Representantes y en el Senado para aprobarlo. Trump ya declaró en el New York Times que planea hacerlo. Y van a conceder amnistía a unas 17 millones de personas. No ciudadanía de inmediato, pero habrá un camino hacia la ciudadanía. Y cuando los demócratas tomen el poder, completarán esa última parte. Y además hay 17 millones de votantes potenciales demócratas, así que esto les está empezando a afectar a los republicanos. Mike Johnson estaba en total negación. Hace apenas 2 meses le decía a la gente que iban a ganar escaños en la Cámara de Representantes, ahí estaba. Resultó que estaba muy poco preparado para ese puesto. Tenemos a otro de esos tipos. Lo llevan a un bote pequeño y sale de ahí totalmente distinto. Antes de subirse al bote está en cualquier parte. Sale del bote siendo partidario de la guerra. No sé qué les ponen en ese bote. No sé si es hipnosis, alguna operación psicológica de la Agencia Central de Inteligencia o qué, pero él aún se creía todo eso. Pero el caucus de la Cámara sabe que están en serios problemas. Los senadores y las contiendas ahora están en graves problemas, porque van perdiendo en Iowa, van perdiendo en Ohio, van perdiendo en Maine, van perdiendo en Alaska. Están muy por detrás en Carolina del Norte. Y entonces se dieron cuenta, y ahora de repente está ajustado en Florida, Texas, Carolina del Sur y Nebraska. Hay un candidato independiente en la contienda allí, y la gente olvida que los estados de las praderas aquí en Estados Unidos
Unidos tienen una larga tradición antibélica. ¿Recuerdan a Bob Dole y al vicepresidente? Ah, sí, esa es una de mis frases favoritas de Bob Dole de 1976. Si pudiera contar toda la deuda de todas las guerras demócratas, esa es una vieja tradición republicana que Trump había reavivado hasta que decidió quemarla. Aparentemente eso es lo que quiso decir con volar todos los puentes hacia sus aliados. Quiero decir, antagonizó a Maloney, al Papa y, ya saben, se fue contra Riley Gaines, contra Alex Jones, contra Tucker Carlson, contra Megyn Kelly. Es literalmente como una lista de quiénes son algunos de tus simpatizantes más populares y es como quema ese puente, hasta un tipo como Vance tiene que andar con pies de plomo porque ya saben, Trump se pone paranoico. Recuerden, Trump dijo que quizá Vance no se presente porque no sería seguro. Fue casi como una amenaza sutil. Es como ¿qué diablos está pasando aquí? Pero eso da una idea de cuál es su mentalidad. Se ha ido. Tenemos a un chiflado. Lo tenemos. Es la locura del Rey Lear. Si lees el Rey Lear, verás a Trump. La primera etapa de la locura de Lear era su obsesión por la adulación. Ahí es donde Trump está ahora, en los Emiratos Árabes Unidos. Pero otro problema para el esfuerzo bélico es que el lobby israelí y la BBL todavía quieren seguir. Otro gran problema del que no se ha hablado tanto en Occidente es que los Emiratos Árabes Unidos están metidos hasta el cuello en esto. Están apoyando y fomentando la guerra de forma constante. Esos tipos crecieron jugando Call of Duty, sí, Call of Duty. Sí, bueno, quiero decir, los Emiratos Árabes Unidos no van a sobrevivir a esto porque, ya saben, como el 84% de su economía está muerta. Depende del movimiento hacia adentro y fuera del estrecho de Hormuz, o de que la gente llegue en avión. Y por lo que entiendo, más gente se está subiendo a aviones para salir que para entrar. Entonces déjame preguntarte. Escribí sobre esto anoche, porque estamos escuchando mensajes. Primero nos dicen, oye, este bloqueo está funcionando, es abrumador, es una farsa. Pero, ya sabes, se han convencido de eso. Y luego Trump sale y dice, podríamos volver a las conversaciones para el jueves. Vale. Y, ya sabes, sigo bastante lo que pasa en Irán, y los iraníes quedan como, Así que esto es parte de, ¿crees que es una estrategia avanzada para volver a la mesa? Porque ya sabes, hay un acuerdo posible. Quiero decir, Trump tiene una vía de salida clara si la toma, y podría de verdad cambiar esto. Y eso sería, Irán aceptaría no construir un arma nuclear y básicamente resucitar el plan de acción integral conjunto, pero sin un plazo de 10 años. Sería permanente. Entonces Trump sale. Ellos han acordado de forma permanente y eso quedaría cerrado. No tendría que acordar necesariamente retirar las fuerzas de Estados Unidos del Golfo porque ya están fuera. ¿Sabes? Han sido forzadas a salir, bombardeadas, lo que sea. Así que eso queda fuera de la mesa. Levantar las sanciones, como dijiste con J.D. Vance, ¿podrían estar considerando eso o Vance podría estar empujando que esa es la solución, la salida? Esencialmente, están pasando tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, no tengo duda de que la Armada de Estados Unidos le está diciendo que el bloqueo va de maravilla porque todos están paranoicos sobre a dónde quiere ir Trump. Así que, ya sabes, si estás en esa posición, dices, oh, es increíble, es como, no hay barcos. Incluso cambian de postura y dicen, Dios bendiga a Trump mientras pasa. ¿Me entiendes? Lo que sea, solo para evitar que esto escale. No quieren meterse en esos estrechos porque esa era una de sus ideas. Oye, simplemente métanse ahí. No podemos, no vamos a hacer eso. Así que tienes esos mensajes. ¿De verdad quieren abordar un barco chino o un barco rumbo a China con petróleo chino? ¿De verdad quieren poner a prueba si esos submarinos chinos y fragatas chinas que también andan por ahí, que han querido probar si las armas que diseñaron para hundir un portaaviones estadounidense podrían funcionar? ¿Lo logran? A nadie en la Armada de Estados Unidos le interesa comprobar eso. Correcto. Así que vas a ver que le dan información falsa al presidente sobre esto, porque solo intentan mantenerlo alejado de su prioridad número 1. Priorizarán a todos los demás. Mantener a Trump sin escalar. Mantener a Trump sin hacer lo que iba a hacer la semana pasada, que era literalmente intentar bombardear su país hasta borrarlo. Quiero decir, iba a dar esa orden. Esa era la orden que iba a recibir. Un crimen de guerra masivo, un crimen genocida. Así que esa es la prioridad número 1. Por eso le van a dar lo que sea para mantenerlo lejos de ese camino. El segundo aspecto es que, al mismo tiempo, tienes a Vance intentando cerrar el trato.
Y el acuerdo que incluso propone es que, ya sabes, ellos aceptan límites al enriquecimiento nuclear que él puede venderle a Trump. ¿Realmente tiene una audiencia de 1? No hay duda de que se puede alcanzar un acuerdo razonable que satisfaga las necesidades de todos los implicados. El equipo de avanzada está bien, está conforme con ese acuerdo. Y muchas personas, incluidos los militares y el Departamento de Estado, también están de acuerdo, porque todos ven sus reputaciones ardiendo. Si este conflicto continúa, se les va a recordar como: ¿cómo pudiste formar parte de la administración que cometió la mayor estupidez en política exterior de la historia? Ninguno quiere eso en su currículo. El lobby israelí o de cualquier otro tipo es como: está bien, hay ciertos límites y él lo sabe, pero su verdadero público es uno solo. Su público es Trump. Evitar que Trump escale. Convencer a Trump. Sí, creo que podemos lograr algo. Creo que buscan, ya sabes, que todo luzca realmente bien. Y luego intentan preparar los mensajes para que Trump lo repita como si fueran suyos. Yo hice rica Irán con ese acuerdo. Por eso lo hicieron. Está intentando alejarlo de la narrativa de Irán lo hizo porque yo iba a aniquilarlos. Porque eso lo encierra en una trampa de escalada o lo convierte en un riesgo. Y al mismo tiempo justificar de antemano por qué levantamos todas las sanciones y le dimos a Irán una gran victoria. En realidad no es una gran victoria. Usted les ayuda a enriquecerse porque eso lo hace usted de manera única, señor presidente. Solo usted podría hacer eso. Eso es lo que Vance está intentando lograr. Aún así, todavía no hay un acuerdo para iniciar conversaciones. Los iraníes son profundamente escépticos sobre lo que Vance siquiera pueda lograr. Esa fue, quiero decir, la peor parte de la reunión en Islamabad. Se les confirmó a los iraníes, incluso por parte del vicepresidente de los Estados Unidos, que todo parecía un proyecto. Se notaban muchas confesiones por proyección. Es como, esos iraníes que estuvieron ahí no tenían realmente autoridad para cerrar un acuerdo. No, Vance les está contando lo que le pasó a él. No tenía la autoridad para cerrar el acuerdo porque Trump lo interrumpía constantemente y porque mandó a sus chicos, Witkoff y Kushner, a frenarlo. Ahora, Witkoff y Kushner reciben presiones aparte, porque la familia está mucho más comprometida y tiene mayores inversiones con el lobby israelí. Tienen fuertes inversiones en los Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares. Que los Emiratos Árabes Unidos estén locos no ayuda, pero ayer China les dio un correctivo. ¿Te imaginas? Eres un pequeño emirato árabe y vas a decirle a China, vas a darle lecciones a China sobre su política exterior. Es decir, es pura arrogancia. La gente olvida que no es esa generación tribal que salió del desierto a construir algo de la nada. Esta es una generación completamente privilegiada, completamente protegida. Basta con investigar. Creo que fue uno de los funcionarios de los Emiratos, uno de los emiratíes que dijo: oye, gracias por ese video de tortura de Jeffrey Epstein. Sí. Ya sabes, forman parte de todo ese mundo de Dubái. La gente no quiere saber lo que realmente pasa en Dubái. No son las fotos de Instagram. Esas modelos de Instagram no van ahí porque estén deseando el calor de 120 grados. Sí, cosas que no sabes. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. No le veo futuro. Están en un mundo de fantasía. Pero el nexo es Witkoff y Kushner. Gran parte de su riqueza ahora está atada a la realeza. Muchas de las inversiones vienen de miembros de la realeza árabe, ya sea en criptomonedas, bienes raíces o lo que sea. No pueden permitirse que estas inversiones se vayan a pique, así que ese factor sigue pesando. Pero básicamente todos están tratando de convencer a una sola persona, evitar que Trump haga que esto escale de manera pesadillesca y distópica. Esa es la prioridad número 1 para todos. Ahí es de donde sale la desinformación, ahí es donde salen las falsedades sobre las negociaciones, todo eso. También está lo de Trump, que vive en su propio mundo de fantasía. Pero entre bambalinas, sí, Vance quiere cerrar un acuerdo. Está muy optimista. Hablé ayer con alguien cercano que dijo que está optimista de que puede lograrlo. Es porque sabe que Irán es muy razonable y racional. Lo vio de primera mano. Toda esa mitología, esa niebla se le está disipando. Todo lo que predijo que sería desastroso ha ocurrido. Así que tiene credibilidad ante todo el mundo en la Casa Blanca, legitimidad, validez. Y tiene un acuerdo que sabe que puede venderle a Trump. La cuestión es, ¿podrá vendérselo a Trump en cada momento? Porque quizás lo revierta un minuto después. Así que eso es, creo, lo que está pasando tras bambalinas. Pero todos saben que el bloqueo es una completa farsa, pero la Marina va a seguir mintiendo porque no quiere que... Bueno, lo saqué de este artículo. Extracto de un hilo. Este tipo, Maliki, creo que se llama así, es un exoficial de la Fuerza Aérea. Un tipo joven, completamente loco. Pero él sostiene que, básicamente, lo único que tenemos que hacer es cerrar y poner un bloqueo a Irán y que se va a colapsar económicamente en un par de meses. Y es como, Dios, deberíamos haber intentado eso con Cuba.
Ya sabes, obviamente lo hemos estado haciendo durante 66 años, por el amor de Dios, pero ¿qué elementos entiendes que hay en la administración Trump que siguen impulsando esa mierda? En realidad, solo Hag's Death. Sí, eso es. Yo le digo Hag's Death. Yo todavía lo llamo Blumenthal. Me pareció bien, lo recordaré. Tengo todos mis otros apodos que circulan por la Casa Blanca. Me dijeron a qué sitios podía ir y a cuáles no debía ir. Así que Soros Scotty sigue ahí. ¿Ves todas las tonterías que anda difundiendo? Ahí tienes a Narco Marco. Sí, tienes a Swampy Susie. Todas esas cosas de pagar por favores. Pam ya no está. Está cobrando sus cheques ahora mismo. La ex fiscal general, pero Besant no tiene agallas para nada. Quiero decir, pensarías que un multimillonario que ya sabes se ha enfrentado con Soros todos esos años, pero le teme al temperamento de Trump más que nadie. Por eso anda soltando cosas contradictorias. Lo más divertido fue cuando lo mandaron a decir que levantar las sanciones a Irán era una trampa para Irán. Sí, esa fue mi favorita. Dije, quiero oír esto. Esto va a estar bueno. Incluso él fue duro verlo intentarlo. Pero ninguno de ellos está dispuesto a enfrentarse a Trump. Ahora, ¿no? El secretario de Energía dijo que esto sería un desastre. Por eso quedó atrapado. ¿Sabes quién dijo que no? Se quedaron atrapados la noche en que empezó el conflicto. Así que en la sala de situación estaban, ya sabes, Tulsi Gabbard, J.D. Vance y el secretario de Energía. Claro. Todos los que jugaban a colaborar estaban del lado de Trump y de Mar-a-Lago, y a Trump le gusta ese tipo de jugadas. Por ejemplo, Vance iba a hacer un par de eventos importantes. La Casa Blanca canceló los eventos porque Trump estaba enojado con él por oponerse a la guerra después de que empezó. Ahora se echó un poco atrás, pero se está volviendo paranoico, incluso con gente como Vance. Ese es el problema que tiene Vance. Tiene que convencer a este lunático de hacer algo sensato y evitar que haga algo demente, y mientras tanto intentar que a Vance no le corten la cabeza mientras no esté mirando. Así que tienes todos esos problemas y riesgos presentes. Pero Vance es el único que toma la iniciativa, y Driscoll está más firme. Por eso viste a Hexdeath intentar sacar a Driscoll. Hubo una campaña de filtraciones contra Driscoll, porque Hexdeath sabe que Driscoll lo va a reemplazar. Hexdeath tiene el tiempo contado. Será casi un milagro si sigue ahí dentro de 3 meses. Pero aún está dispuesto a hundirse con el barco. Kane no está dispuesto a hundirse con el barco. Rubio definitivamente no está dispuesto a hacerlo. Rubio es un superviviente. Por más neoconservador que sea, es ante todo un tipo que piensa en sobrevivir y en sí mismo. ¿Sabes? Lo llamo Narco Marco porque su familia lo hizo rico, ¿no? Claro. Negocio familiar. Así te haces una idea de quién es Marco. Claro. Así que él también quiere que este conflicto termine. Yo recomendé que Rubio se alíe con Vance, porque Rubio sabe que tenemos que salir de esto, y eso pondría más presión sobre Trump. Veremos si eso sucede la segunda vez. Tiene que suceder. Lo entiendo. Rubio quiere evitar cualquier negociación. No negocia con Venezuela, no negocia con Rusia, no negocia con Irán, porque no quiere estar cerca cuando estalle. Quiere crédito si sale bien y ninguna responsabilidad si sale mal, porque en el fondo es un cobarde. Así que será el candidato más probable en 2028, porque Vance no se presenta. Y esa es otra razón por la que va y viene. Pero ahora empieza a ver que tiene que acabar con esta guerra o no tendrá futuro político, porque todo se va a poner mal muy rápido. Wright y otros les han advertido que ya vamos camino a una situación muy mala para el verano y el otoño, pero se puede recuperar si salimos de esto en 1 o 2 semanas. Si esto sigue otro mes o 6 semanas, tendremos un choque de suministro al estilo de la pandemia de coronavirus, y eso tardó 3 años en filtrarse por el sistema. No creo que la Casa Blanca entienda realmente la catástrofe económica que hay ahí afuera. Uno de los hombres de mi barrio, ayer estuvimos en el velorio de uno de nuestros vecinos, y él tiene un rancho. Ahora yo vivo en el condado de Manatí. El condado de Manatí, hace 26 años, tenía 120 ranchos ganaderos. Hoy tienen 10. Florida solía ser el mayor productor de carne de res del país, no Texas. Pero en fin, le pregunté, oye, ¿cómo te está afectando todo esto? Y me dice, tengo que pagar $2 más por galón de diésel. Me dijo que el fertilizante se ha triplicado de precio. Luego dice que, además de eso, hemos tenido sequía aquí en Florida.
Dice que el año pasado compraba una paca de heno por $40 y solo necesitaba unas 40 pacas. Dice que ahora necesita entre 90 y 100 pacas para mantener vivas a sus vacas y en lugar de $40 cuestan 90. Así que dice que estamos en números rojos. Dice, no sé cuánto más podremos seguir así. Y he oído eso de otros agricultores, por ejemplo en el estado de Washington. Es en todo el país. Y de repente si tenemos como un colapso de nuestro suministro de alimentos, tenemos problemas. Me alegra ser instructor de armas porque estoy preparado para ese apocalipsis zombie, pero la mayoría de los estadounidenses no lo están. Sin duda, y se está volviendo global. Así que represento a los agricultores. Hay una familia de agricultores. Es una de las familias agrícolas más antiguas y tradicionales del país. Ellos producían los productos lácteos Altadena. Sí, allá en Pensilvania, los Amish, ¿no? Ah, sí. Y sí, Amos Miller allá en Pensilvania, los Stubbies en California, otros agricultores por todo el país, en Tennessee y otros lugares. Y lo están sufriendo. Por ejemplo, los agricultores de almendras han recibido un golpe en 4 frentes. Primero estuvieron los cierres por la pandemia de coronavirus, y el problema para ellos es que no pueden dejar de cultivar almendras. Así que eso creó un enorme exceso de oferta que los destrozó por 2 años y medio. Luego los golpean con aranceles, porque esa iniciativa consistía en 4 aspectos de aranceles para reindustrializar Estados Unidos. Pero uno de los grupos que debía preocuparse era cierto sector de agricultores que depende de las exportaciones. Así que les pegó en eso. Luego les pega ahora en el precio del combustible y los fertilizantes. Así que lo juntas y, por cierto, supongo que la única solución de Trump es: me aseguraré de que los indocumentados sigan trabajando para ustedes. Esas son grandes explotaciones agrícolas corporativas que contratan a todos los indocumentados. No son los pequeños agricultores que dependen de indocumentados. Exacto. Eso les crea todo tipo de pesadillas regulatorias. Así que en realidad los deja en desventaja, porque ayuda a las corporaciones a tener una ventaja laboral sobre ellos. Así que van a acabar en ejecución hipotecaria. El banco les va a embargar. Y hablé con la secretaria Rollins del Departamento de Agricultura. Ella quiere ayudar y está tratando de buscar soluciones. Gente como Kennedy en el Departamento de Salud y Servicios Humanos y en otros organismos está intentando ver qué pueden hacer para mitigar parte del daño que está a punto de propagarse. Porque lo que ha confundido a la gente es que la forma en que funcionan este tipo de shocks de oferta es que no lo sientes al principio, quizás un pequeño temblor, y luego se hace más grande, más grande, más grande como un tsunami. El agua retrocede y de repente ¡boom! Y sabes que es grave cuando hay protestas masivas en Irlanda por el tema del combustible, pero muchas de esas empezaron por los agricultores. Porque ves carteles que dicen, sin granjas no hay comida, es porque los estaban aplastando, y le sumas todas las regulaciones locas de la Unión Europea y todas las sanciones a Rusia y se duplican, porque esa es la otra gran fuente de fertilizantes. Desde el Golfo, ciertos fertilizantes venían de Rusia, y Rusia ya está empezando a hablar de ponerles un tope, y de no exportarlos. Sabes, Putin puede divertirse con esto si quiere. Por suerte, es un individuo muy humano, contrario al estereotipo. Correcto, correcto. Un ruso realmente despiadado les metería el cuchillo multiplicado por 10 ahora mismo, porque podrían aumentar el precio del combustible mucho y hacerlo dispararse. Y parte de esto es falta de oferta. O sea, algunos de ellos Dios lo bendiga, pero algunos de estos seguidores devotos de Trump, los cultistas, he empezado a llamarlos el culto del querido líder. Es que solo faltó ver la estatua dorada de Trump de 15 metros que modeló a partir del líder norcoreano para... Sí, de verdad pensé que eso era una creación de Babylon Bee, pero no. Oh, Dios mío. A mí sí me gusta Babylon BB. Eso está genial. Se están burlando de Babylon BB. Es simplemente brillante. Pero, o sea, estaban convencidos de que ahora venderíamos petróleo y gas en Estados Unidos, que sería un gran impulso para la industria estadounidense. Y ese idiota, conozco a alguien que iba a ocupar el puesto de Kevin Bassett, el tipo que se suponía que iba a maquillar la economía. Sí. Se fue hace varios meses, dijo, no me voy a quedar para esto, no hay forma de que pueda presentar esto en público y volver a tener credibilidad con nadie, salvo con la gente que se impresione de lo buen mentiroso que soy. Esto va a estar bueno. Simplemente hay falta de suministro. La falta de suministro es falta de suministro. Eso no se reemplaza. No puedes reemplazarlo. Quiero decir, no solo somos en realidad un importador neto si cuentas ciertas formas de energía, porque no todas las formas de petróleo y gas son iguales, pero además solo hay una cantidad limitada. Y luego, claro, está el problema logístico. La única manera de que nuestro petróleo y gas llegue a esos mercados asiáticos es dentro de unos 3 meses. No es algo que puedas hacer ahora. Y realmente no tenemos excedente, ya estamos exportando lo que sea excedente. Sí, eso es lo que la mayoría no entiende. Mucho de ese gas está comprometido por contratos con 6 meses o 1 año de antelación.
Viste, sin embargo, que Japón canceló contratos de recepción de gas natural licuado porque está volviendo al carbón, están produciendo gas natural licuado a partir del carbón. Y las dos cosas que verás aquí son dramáticamente distintas de Europa, porque Europa sigue ocupada cometiendo suicidio económico a un ritmo extraordinario. Quiero decir, tienes un país enorme justo al lado que tiene mucho fertilizante y mucho combustible. ¿Por qué no aceptarlo directamente de ellos? ¿Por qué no terminar esa estúpida guerra por poder en Ucrania? Pero, oh no, van a seguir luchando hasta el último ucraniano, el último trabajador europeo, el último agricultor y el último obrero industrial. Es increíble ver cómo Alemania se ha derrumbado después de todos estos años. Es una locura verlo. Pero creo que lo verás en el sureste asiático. Una de las cosas que sacaron en ese libro, Ir a Teherán, fue que hablaron con embajadores japoneses que dijeron que en el momento en que Estados Unidos deje de ser el garante de los hidrocarburos para Asia, será el momento en que Asia deje de ser un aliado estratégico o deje de considerar a Estados Unidos un aliado estratégico, y ya lo estás viendo. O sea, Japón está hablando de reabrir su embajada en Irán y de hacer acuerdos directamente con Irán. Creo que por ahí irán las cosas. Quiero decir, tienes a Rusia y a China pensando en hacer su propio acuerdo de paz con los estados del Golfo, dejando fuera a Estados Unidos e Israel, y ver qué consiguen. Lo más lógico es que ellos cambien y normalicen relaciones con Irán, independientemente de lo que haga Estados Unidos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Quejarnos hasta cierto punto y reestructurar por completo los mercados energéticos en el mundo geopolítico. Por supuesto que alguien me dirá dentro de años, cuando todas nuestras tropas y nuestras bases hayan salido del Oriente Medio, cuando ya no estemos tan alineados con Israel, cuando no estemos involucrados en las guerras en el Oriente Medio y haya algún tipo de distensión, al menos con Irán, que todo fue ajedrez de 8 dimensiones desde el principio. Barnes. Trump solo tuvo que ir dando tumbos como Peter Sellers en Being There, como se llamara. Estar ahí, estar... Sí, simplemente estar ahí para eso. Solo necesitábamos un presidente totalmente idiota, incompetente y lunático y finalmente podríamos salir del Oriente Medio. La frase de Peter Sellers, me gusta ver. Ya. Exacto. ¡Ay, hombre! Bueno, escucha, Roberto, esto ha sido genial. Te he admirado durante mucho tiempo. Creo que te vi por primera vez en The Duran con los muchachos. Sí, en efecto. Y creo que tienes una voz importante ahí fuera. Y pienso que lo que aportas, porque los rusos ven lo que hago, lo cual está bien. Creo que es importante que el gobierno ruso entienda exactamente eso. Así que Trump está en problemas. Es decir, tenemos algo serio. Esto no es partidista. No es, oh Dios, odiamos a Trump. No, mira, yo voté por él 3 veces. Pero, ¿sabes? Cuando mi madre tenía 84 años, ahora, si viviera, tendría 92. Vi algunos de los mismos cambios en ella. Era una persona muy amable y cálida en sus 30, 40 y 50. Pero de pronto, cuando llegó a los 80, ese filtro social simplemente se rompió. Y estamos viendo eso con Trump. Y, ya sabes, tenemos que detener eso. ¿Dónde puede la gente encontrarlo para conocer más de su sabiduría y sus ideas? Invito a todo el mundo. Vamos a tener un aniversario número 250 de Estados Unidos. Ojalá lo hubiéramos celebrado un poco diferente este año hasta ahora. Pero el Centro Legal 1776 está organizando una conferencia y convención anual. La hacemos el 1 y el 2 de agosto en Chattanooga, Tennessee. Este año los oradores invitados incluirán al inigualable Larry Johnson. También viene Alexander McCorris, viene Daniel Davis, una serie de otros invitados. Chase Hughes hablará sobre cómo detectar una operación psicológica. Greg Hartley fue interrogador en el extranjero porque sabía hablar árabe. Además, explicará cómo manejar una entrevista. Scott Rouse, pieza clave del panel sobre lenguaje del comportamiento y lenguaje corporal, hablará sobre negociaciones. Habrá personas del movimiento MAHA explicando cómo han tenido éxito. Richard Barris, el analista de encuestas, también estará presente. El futuro de la dirección política en Estados Unidos. La posibilidad de desafíos de terceros partidos independientes. ¿Cómo se vería eso a futuro con las reformas dentro de ambos partidos en política interior y exterior? La gente puede conseguir entradas. Eso es todo. 1776lowcenter.com. Incluso tenemos una posibilidad remota de conseguir que venga Alex Christopher también. Pero al menos Alexander McCorris vendrá desde el Reino Unido. Oh, genial. Así que son divertidos. Pero todo el trabajo legal lo hacemos en 1776lowcenter.com. Ahí es donde están la libertad alimentaria, la libertad política, la libertad financiera, la libertad médica y la representación de denunciantes.
Tengo varios de esos casos pendientes representando agricultores Amish que están siendo atacados. Eso se hace todo a través de ellos. Así que ahí es donde puede acudir la gente. Y, si no, pueden entrar a vivabarneslove.cals.com. Allí publicamos historias alternativas, narrativas diferentes y teorías conspirativas, pero también es una comunidad muy activa que habla de derecho, política y de todo. Hay gente muy divertida también. Por cierto, no sé si lo sabes, pero mi tío quinto, Charles Thompson, fue secretario del Congreso Continental. ¡Oh, vaya! ¡Fantástico! Sí, tuvo la Declaración de Independencia, el original firmado, en su poder durante 18 años, hasta que fue entregada a Washington, Distrito de Columbia, en torno a 1796 o 1798, algo así. ¡Oh, qué bueno! Sí, tengo raíces genéticas en todo eso. Exacto, eso es lo que les digo. Cuando me dicen, oh, eres antiestadounidense, no quieres que ganemos todas las guerras y cosas por el estilo. Es como si tuviera la sangre de los fundadores literalmente corriendo por mis venas, hermano. Y lo que dijeron fue, no salimos al extranjero buscando monstruos para destruir. Absolutamente. Estoy contigo. Muy bien, hermano Barnes. Gracias, amigo. Esto está genial. Creo que a la gente realmente le va a gustar. Sé que aprendí algo. Fantástico. Muy bien. Adiós. Gracias. Bueno, esto ha sido Countercurrents con Robert Barnes. Gracias por vernos. Muchas gracias. Por favor, pulsen el botón de me gusta y suscríbanse. Nos ayuda a hacer crecer el canal. Muchas gracias. Adiós.